457, en el Imperio Bizantino, León y el Matarife se convierte en emperador. 1074, en la batalla de Montesarchio, 18 kilómetros al sureste de Benevento, Italia, Pandolfo IV de Benevento muere luchando contra los invasores normandos. 1236, en el marco de la conquista cristiana de Córdoba, el rey Fernando III el Santo llega a la ciudad, que se encontraba debilitada por la previa conquista cristiana de los arrabales de la Axerquía. 1238, en Rusia, los mongoles tártaros incendian la aldea de Vladimir, fundada en 1108. 1301, Eduardo de Carna-Arban, quien llegará a ser el rey Eduardo II de Inglaterra, se convierte en el primer príncipe de Gales. 1461, en España, las Cortes catalanas se alzan en armas y envían tropas para liberar a Carlos de Viana. 1497, en Florencia, Italia, el monje católico Girolamo Savonarola y sus seguidores queman miles de libros, instrumentos musicales y obras de arte en la llamada Hoguera de las Vanidades. Sandro Botticelli tira sus pinturas originales sobre temas mitológicos clásicos. 1518, en Valladolid, Carlos I, rey de España, jura las leyes de Castilla ante las Cortes de Castilla. 1569, en América se establece la Inquisición española. 1632, en Madrid se convocan las Cortes. 1705, en el marco de la Guerra de Sucesión Española, fuerzas franco-españolas asaltan Gibraltar. 1765, en Inglaterra, Horace Walpole, 1717 a 1797, publica El Castillo de Otranto, la primera novela gótica de la literatura universal. 1783, en Soriano Calabro, Calabria, Italia, sucede el tercer terremoto, de una serie de 5, en 50 días, de una magnitud estimada de 6,6 en la escala de Richter. Los siguientes terremotos serán el 1 y el 28 de marzo, y dejarán un saldo de unas 50.000 víctimas. 1792, Austria y Prusia firman una alianza contra los revolucionarios franceses. 1793, la Convención Nacional Francesa declara la guerra a España por su adhesión al ya ejecutado monarca Luis XVI. 1807, en Eylau, en Polonia, actualmente en Rusia, 38 kilómetros al sur de Kaliningrado, en el marco de las guerras napoleónicas se libra la batalla de Eylau. Napoleón comienza su lucha contra las fuerzas rusas y prusianas. 1812, en Nueva Madrid, Missouri, a las 9:45 sucede un terremoto de magnitud 8,0 en la escala sismológica de Richter. Es el tercer terremoto intenso en menos de 2 meses, el primero, de magnitud 8,1, fue el 16 de diciembre de 1811 en el mismo sitio, el segundo, de magnitud 7,8, fue el 23 de enero de 1812. Se cambian varios cursos del cauce del río Mississippi. 1819, en Singapur, Thomas Stamford Raffles abandona la isla apenas después de haberla tomado, dejándola en manos de William Farquhar. 1822, Fernando VII pide ayuda a la Santa Alianza y las potencias integrantes deciden intervenir para derrocar a los liberales y reponer al monarca en el uso de su plena soberanía. 1836, ocurre la batalla de Socabaya en la localidad de Socabaya, Perú entre las fuerzas confederadas y las fuerzas restauradoras. 1852, en el campo de guardias, Madrid, es ahorcado públicamente el sacerdote Martín Merino, que había atentado contra la vida de la reina Isabel II. 1861, en aguas de Alicante, Narciso Monturiol realiza pruebas satisfactorias de su submarino Ictíneo, aunque no consigue apoyo oficial. 1863, en la costa de Auckland, Nueva Zelanda, se hunde el barco HMS Orpheus. Mueren 189 personas. 1871, en los Estados Unidos, el dentista James Bill Morasan patenta un taladro accionado con el pie, que en poco tiempo encuentra una amplia difusión. 1876, en los Estados Unidos, Alexander Graham Bell patenta la invención del teléfono, cuya idea había tomado del italiano Antonio Meucci. 1884, una bula del Papa León XIII crea la diócesis de Madrid-Alcalá. 1885, en España, el dramaturgo español José de Echegaray estrena La vida alegre y muerte triste. 1894, en Cripple Creek, Colorado, comienza una importante huelga de mineros. 1897, Benito Pérez Galdós ingresa en la Real Academia Española. 1898, en Francia, el escritor Émile Zoula es juzgado por apología del delito por su defensa contra el antisemitismo de su J-accuse. 1901, en La Haya se celebra la boda de la reina Guillermina con el duque Enrique de Mecklemburgo. 1902, en Tueboch, Transvaal, en el marco de las guerras de los Boeres, sucede la última victoria de los afrikaner. 1904, en Valladolid, España, manifestación de mujeres pidiendo pan y trabajo, la Guardia Civil las ataca y deja muchas heridas. 1906,
el gobierno finlandés decide dar derecho de voto a los hombres y mujeres mayores de 24 años, excluidos los disminuidos y los no inscritos en las listas del impuesto. 1907, en Londres, Inglaterra, se realiza la Mud March, la primera gran procesión organizada por la NUBS, Unión Nacional de Sociedades para el Sufragio de la Mujer. 1910, el rey Eduardo VII del Reino Unido llega en visita oficial a París. 1911, el Consejo Nacional Suizo decide importar carne congelada de los Estados Unidos para paliar la escasez alimentaria. 1913, en España, el rey Alfonso XIII efectúa un vuelo en el dirigible España. 1916, el canciller del Reich prohíbe la exportación de hierro y acero. 1918, Alemania y Finlandia firman un tratado de paz y amistad. 1920, en Madrid, los mauristas ganan las elecciones municipales. 1921, en Francia se producen requisas y detenciones de comunistas, por la distribución de panfletos y realización de reuniones antimilitaristas. 1922, en el Teatro Real de Madrid, España, se presenta el tenor Miguel Fleta en la ópera Carmen. 1924, en Uruguay se aprueba un proyecto de ley que impone el trabajo individual colectivo obligatorio. 1925, Mongolia Exterior es ocupada por el Ejército Rojo de la Unión Soviética. 1927, en Barcelona, el gobernador civil prohíbe las audiciones de sardanas en sitios céntricos de la ciudad. 1928, primera expedición postal aérea Madrid-Barcelona. 1931, los obispos alemanes de la provincia eclesiástica de Colonia advierten de los peligros del nacionalsocialismo. 1932, el Bremen atraviesa el Océano Atlántico en 4 días y 17 horas, con lo que consigue la cinta azul. 1934, en Valencia, Juan de la Cierva hace una prueba de descenso y despegue con su autogiro en la cubierta del portaaviones Dédalo. 1935, Malcolm Campbell establece un nuevo récord de velocidad en 445,49 km por hora. 1936, las tropas alemanas de Adolf Hitler ocupan la zona desmilitarizada de Renania. 1937, en Metlawi, Túnez, la gendarmería asesina a 19 mineros. 1938, en Barcelona se estrena la película La Casta Susana, uno de los pocos filmes estrenados en época de guerra. 1939, en Londres se inaugura una conferencia para solucionar el problema palestino. 1940, en Reino Unido, el gobierno ejecuta a 2 militantes del IRA. 1941, la primera disposición del Reich sobre protección ante los rayos X y las sustancias radiactivas regula las medidas protectoras contra estas radiaciones en el área no médica. 1942, en el Gazale queda detenida la ofensiva alemana en Libia. 1944, en Anzio, Italia, en el marco de la Segunda Guerra Mundial las fuerzas nazis lanzan una contraofensiva durante la operación aliada Singal. 1945, en Portugal se reglamenta el toreo. 1946, el secretario de Guerra de los Estados Unidos apoya los planes de MacArthur para reactivar las exportaciones japonesas. 1947, en la Antártida, los chilenos establecen la base naval Arturo Prat. 1948, el gobierno de Juan Domingo Perón propone que, en una conferencia entre Argentina, Chile y el Reino Unido, se discuta el asunto de las Malvinas. 1950, Islandia es admitida en el Consejo de Europa. 1951, llega al aeropuerto madrileño de Barajas el futbolista argentino Roque Olsen, contratado por el Real Madrid. 1953, en Bilbao, se amplía el campo de fútbol de San Mamés. 1956, el gobierno de Pedro Eugenio Aramburu anuncia que continúa vigente la prohibición de la instrucción religiosa en las escuelas públicas de Argentina. 1957, las fuerzas policiales controlan un intento de huelga en la minería asturiana promovido por los comunistas. 1962, entra en vigor el embargo estadounidense contra Cuba. 1963, en Argentina detienen al exdictador Isaac Rojas. 1964, el grupo musical británico The Beatles visita por primera vez los Estados Unidos, donde no son todavía muy conocidos. La gira y las actuaciones en el show de Ed Sullivan son un éxito y suponen su consagración mundial. 1965, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos inicia la utilización de napalm sobre Vietnam del Norte. 1967, una gran parte, 2.643 kilómetros cuadrados, de la isla australiana de Tasmania es asolada por un incendio, que causa 22 muertos. 1971, en México es asesinado Melchor Ortega Camarena, expresidente del Partido Revolucionario Institucional, PRI. 1972, en España, el cardenal Vicente Enrique y Tarancón es elegido presidente de la Conferencia Episcopal Española. 1974, Granada se independiza del Imperio Británico. 1975, en Argentina,
Los montoneros asesinan a Antonio Mascat, directivo de la fábrica Alba. 1976, en China, Hua Guofeng sucede a Zhou Enlai como primer ministro. 1977, en Pakistán, Zulfikar Ali Bhutto obtiene la victoria en las elecciones legislativas. 1978, en España se rompe el consenso sobre la Constitución española. El PSOE abandona la ponencia. 1979, el planeta enano Plutón se mueve dentro de la órbita del planeta Neptuno. 1980, en las costas de Bretaña, Francia, sucede una nueva marea negra tras el naufragio del petrolero malgache Tanio. 1983, en Madrid se abren las puertas del remodelado Palacio de El Pardo, destinado en el futuro a residencia de jefes de Estado extranjeros en visita a España. 1984, en los Estados Unidos, el presidente Ronald Reagan anuncia la retirada de los marines a los buques anclados frente a Beirut. 1985, en España, la banda terrorista ETA asesina a Carlos Díaz Arcocha, jefe de la Ertzaintza. 1986, en Haití, un levantamiento popular hace salir fuera del país al dictador Baby Doc. 1987, en Seúl se produce una batalla campal entre los manifestantes y la policía, con el resultado de más de 2.000 detenciones. 1988, en Santo Tomé y Príncipe, el Frente Nacional de Resistencia, FNRSTP, da un golpe de Estado contra el presidente Manuel Pinto da Costa, que será sofocado. 1989, en Indianápolis, Estados Unidos, José Manuel Abascal logra la medalla de plata en los 1500 metros lisos del Mundial de Atletismo en sala. 1990, en Bruselas fracasa la conferencia del GATT, por discrepancias en la cuestión de las subvenciones agrarias. 1991, sobre Argentina, a la 1, hora local, caen los pedazos ardientes de la nave soviética Salyut 7, se recuperaron algunas partes en la zona cordillerana de San Juan, en Capitán Bermúdez, a 20 kilómetros de Rosario, Venado Tuerto, Firmat, Piedritas y Puerto Madryn. 1992, se firma el Tratado de Maastricht, por el que se establecen las intenciones de unión política de la Unión Europea. 1993, la bolsa española cayó un 23% en el pasado año 1992. 1994, en Barcelona, miembros de la banda terrorista ETA asesinan a tiros al coronel Leopoldo García Campos, de 59 años. 1995, en Islamabad, Pakistán, fuerzas estadounidenses arrestan y extraditan a Ramzi Youssef, el ideólogo del bombardeo de las Torres Gemelas en 1993. 1997, Ecuador amanece con 3 presidentes tras el caos político que vivía el país. 1998, en Chile, en medio de las protestas de los ciudadanos y de los partidos políticos democráticos en Chile, el exdictador Augusto Pinochet es nombrado, comandante en jefe benemérito, del ejército, en reconocimiento a su mando de más de 24 años. 1999, en Guinea Ecuatorial, el Partido Democrático, PDGE, del presidente Teodoro Obiang, consigue 75 de los 80 escaños de la Cámara de Representantes del Pueblo, en las segundas elecciones legislativas desde la independencia del país. 2000, nace la segunda mayor entidad bancaria del mundo tras la fusión de los bancos alemanes Deutsche Bank y Dresdner. 2001, en Israel, el líder ultraconservador del Likud, Ariel Sharon, es investido primer ministro con el apoyo de 73 de los 120 diputados del Congreso. 2003, en el Club El Nogal, en Bogotá, Colombia, explota un coche bomba. Mueren 33 personas. Se acusa a las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. 2004, en la costa noreste de Madagascar, un ciclón deja 43 muertos y decenas de desaparecidos. 2005, en República Dominicana mueren más de 130 presos en el incendio de una cárcel. 2006, en la ciudad de Benares, India, mueren 21 personas en un triple atentado contra un santuario de peregrinación hinduista. 2020, el rapero estadounidense Pop Smoke publica su segunda mixtape, Meet the U2. 2021, en marco del Super Bowl LV, Sarah Thomas se convirtió en la primera referee mujer del Supertazón.